Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Buenas Inge. tardes, buenas tardes. Ya, yo creo que ya podemos hacer algún tipo de casos que nos interesa con respecto a la resistencia del movimiento, con relación a la velocidad del régimen, con relación a la determinación de la capacidad de arrastre, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, para eso tenemos algún tipo de datos que necesitamos. Ya, a ver. Primero vamos a hacer la determinación de la resistencia, puede ser, sí. Ya, para este tipo de caso, necesitamos saber algunas características de nuestro caso. A ver, puede ser, de una manera general voy a hacer, nuestra locomotora, tiene las características, ya, esto puede ser el caso de la locomotora y esto del vagón. Ya, dos casos. Primero, se realiza siempre el análisis con relación, aquí lo vamos a notar, eh, realizar el análisis con relación a un eje. Puede ser que hagamos con relación a este eje, que da igual hacer con relación al otro eje, ¿verdad? Tal vez esto podemos ser punteado para que tal vez se entienda que puede ser con relación a ese eje o al otro eje. Puede ser con alguno de los dos ejes. Simultáneamente se produce con relación a los dos ejes, pero mejor es realizar con relación a un eje. ¿Qué podemos tener este tipo de caso? A ver, haremos esto porque voy a necesitar algo más de espacio. Creo que voy a necesitar más un espacio. Mejor así. Ya, de esto nosotros necesitamos conocer su longitud o la separación de las llantas, el número de llantas, etc. A ver, pondremos. De la locomotora necesitamos conocer el peso de la locomotora. Puede ser 200 toneladas. También aquí vamos a necesitar el peso del vagón. Puede ser igual a 90 toneladas. Es el vagón de la locomotora, muy diferente.
Número de vagones, aquí podemos notar el número de vagones, que puede ser 10 vagones. 10 vagones. También necesitamos conocer la sección transversal, pues en este caso la sección transversal de la locomotora, que puede ser 15 metros cuadrados. Esto en función del fabricante. Estamos considerando que es 15 metros cuadrados. Acá va a ser el área del vagón a 12 metros cuadrados. El ancho de trocha, vamos a mejor hacer de esta manera, el ancho de trocha va a ser igual tanto para el vagón y tanto para la locomotora. El ancho de trocha va a ser igual a 1 metro, es el más conocido. Sí, mejor haré con color verde para que esté claro. El ancho de trocha va a ser igual a 1 metro. Tanto para el caso de locomotora y también el vagón. Ahora, algunos parámetros importantes que necesitamos. A ver, esto separamos de esta manera porque... A ver si haremos algunos parámetros. Algunos parámetros que necesitamos. Ya, a ver, algunos parámetros que también necesitamos conocer. Estos son el radio de curvatura, que vamos a adoptar que sea igual a 350 metros, ¿no? Por si acaso ponemos aquí el radio de curvatura. Ya, también la gradiente máximo, que vamos a considerar a 15 por 1000, que es igual más o menos a 1.5%, pero siempre se trabaja por 1000. Ya. Vamos a adoptar el coeficiente de fricción, adherencia. Esto va a ser el coeficiente de fricción. Después necesitamos conocer el diámetro de nuestra llanta. Voy a hacer con colorcito mejor para que esté bastante claro. Va a ser acá el diámetro de la llanta. Va a ser en D. Y también acá lo voy a pintar con D. El diámetro de la llanta, que también podemos considerar que sea igual a 1 metro. Y la potencia con que nos vamos a iniciar. Vamos a considerar de 3500 HP. Potencia de la llanta. ¿Qué más nos faltaría? Ya, yo creo que eso es lo más importante. A ver, déjenme decir si es que algo me he olvidado. Creo que no. Ya, ahora, es necesario que nosotros determinemos el esfuerzo máximo del gancho de la locomotora. Y eso viene para después. Ya, si no, volvemos acá. Entonces, para eso es necesario que nosotros determinar FU, ¿ya?
FU. Y FU es el esfuerzo, del gancho de la locomotora. A ver, me explico. Aquí tenemos nuestra locomotora, ¿ya? La llanta y demás. Entonces, aquí va a haber un gancho que vamos después a acoplar a todos los vagones, ¿no? A todos los vagones. Entonces, estamos hablando de esto. El esfuerzo del gancho de la locomotora. Y esa relación nosotros podemos determinar de acuerdo a la siguiente relación. Sabemos que, a ver, el principio básico de un HP es más o menos a 1 metro segundo que carga 75 kilogramos. Vamos a hacer una relación, para este caso, o va a estar supeditada de acuerdo a la siguiente relación. A 270 con relación a la potencia y la velocidad. Es esta relación que nos interesa. Y nosotros podemos determinar esto para los diferentes tipos de casos que se nos presentaron. Es decir, de que, a ver, ¿cómo puedo decir? Nos tenemos que adoptar tal vez diferentes tipos de velocidades, ¿ya? Tenemos que adoptar diferentes tipos de velocidades con relación a diferentes, con relación a la potencia que ya tenemos en nuestro caso, que sería igual a 3500 HP. Es el factor de tantos. Entonces hay que formarnos, a ver mejor si lo hacemos con una hoja electrónica, si no vamos a tardar un montón. Vamos a generar ¿qué es esto? No sé. Haremos uno nuevo, una hoja electrónica. Ya tenemos una velocidad que va a estar en kilómetro sobre hora y el esfuerzo. Esto va a estar en kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar diferentes tipos de velocidades, que puede ser tal vez cada 5. Eso después nosotros vamos a ver si es que hemos adoptado mal o bien. A ver, esto va a ser hasta ahí. Claro, es suficiente hasta acá. Y la fuerza entonces que es igual a 270 por la potencia y la velocidad. Y la potencia para nuestro caso ya, va a ser igual a 3500 HP. Entonces acá va a ser 3500 por 270 y dividido entre la velocidad que hemos generado, que sería esta relación. ¿No? Y simplemente esto después lo generamos. ¿Ya? Mejor de que esté esto así. ¿No? Entonces acá estamos generando una velocidad. Eso lo vamos a copiar. Acá. Yo creo que aquí va a ser.
Entonces hemos determinado ya el esfuerzo del gancho de la locomotora, que va a estar en kilogramos. Nos estamos nosotros generando una velocidad desde 10 hasta 65. No volvemos a tal vez a contar tipo de eso. Ya, ¿qué más? Después de eso necesitamos saber el número de llantas por eje. Aquí vayamos. Esto va a ser primero de la locomotora. Número de llantas va a ser, a ver, número de llantas. Vamos a botar 8 llantas. 8 llantas. Por si acaso vamos a aclarar que es por eje. Y acá vamos a hacer el número de llantas del vagón. Va a ser 4 llantas. 4 llantas. Esto es por eje. Ahora aquí empezamos a anotar algún tipo de relaciones que nos va a interesar. Con relación a la resistencia primero de horizontal de la locomotora y del vagón. Ya, entonces, esto tal vez lo pueda hacer en la parte inferior un poquito más. Ya, entonces lo que nosotros vamos a determinar ahora va a ser la resistencia específica horizontal. Horizontal. Primero vamos a hacer con relación a la resistencia de la locomotora. Para esto tenemos RL, es una notación que estoy utilizando, la resistencia de la locomotora va a ser entonces RL. Esto, a ver, déjenme buscar dónde está mi formulario. Ahí está acá. Es igual a 0.65. Es un factor acá de 13.15 con relación a peso de la locomotora más 0,00932. Considera la velocidad de régimen, la que todavía no conocemos, más 0,00456 el área de la locomotora con relación al peso de la locomotora y la velocidad, la que todavía no conocemos. Esto va a ser la relación que vamos a utilizar para la locomotora. B con relación al vagón. Como nomenclatura voy a utilizar RB, que sea del vagón. Y eso, a ver, déjenme abrir espacio. Es la resistencia del vagón. A ver, de la locomotora debe ser, si está bien. Sí, está bien. Del vagón va a ser 0,65 más 13,15 el peso del vagón. Y esto es, sí, estoy bien, más, aquí ya difiere, es 0,01398, la velocidad más 0,123, a ver, 1, 2, 3, 94, 28, que considera el área del vagón
el peso del vagón y la velocidad al cuadrado. Ya, eso es lo que se tiene. Ahora, donde el peso del vagón, sí, el peso del vagón va a ser con relación a ver, déjeme, el peso del vagón con relación al número de llantas. Es decir, de que vamos a considerar, a ver, el peso de la locomotora, sabemos que es igual a 200 toneladas, 200 toneladas con relación al número de llantas. El número de llantas es igual a 8. Entonces esto es igual al número de 8. 8 llantas, ¿no? 8 llantas. ¿Me dictan por favor este valor? Y esto va a ser el peso de la locomotora por llanta. Por llanta. Me dictan 200 sobre... 25, ingeniero. Ya, gracias. 25, entonces, toneladas sobre llanta. Y va a ser la misma analogía para los vagones. Ahí está. Entonces tenemos el peso del vagón. El peso del vagón es 90 sobre 4. Sería 90 sobre 4, ¿no? ¿Me digan, por favor? $22.5. Ya, gracias, 22.5. Esto es toneladas sobre llanta. Entonces, esto es el peso del vagón por llanta. Eso es lo que tenemos. Ya, entonces aquí tenemos la resistencia específica del horizontal. Ahora, con relación a la resistencia específica del gradiente, ¿ya? Esto puede ser con relación al caso más desfavorable que podemos pensar y adoptar. Vamos al siguiente. A ver cómo decimos. Ya, entonces va a ser resistencia esa específica de la gradiente. Específica de la gradiente. ¿Ya? Resistencia específica de la gradiente. Entonces, esta es con relación a la... Esto lo vamos a hacer tal vez con mayor detalle en el otro capítulo, ¿ya? Lo vamos a hacer con mayor detalle en otro capítulo, pero esto es más o menos la relación del desnivel que se tiene de la gradiente más desfavorable con relación a su longitud, ¿ya? Es decir, que nosotros vamos a botar la gradiente. ¿Qué les digo? La gradiente tal vez... eso va a ser la relación de la altura y su longitud. Y aquí va a haber una gradiente. Nosotros vamos a considerar que sea, para este caso, después vamos a explicar en otro capítulo, que sea en el longitud virtual, pero solamente les doy esta idea, ¿no? Entonces, esto va a ser el R gradiente o el R2. Esto es una nomenclatura que utiliza AREMA, que nos vamos a votar para este caso, que puede ser 15, ¿ya? Directamente con relación al peso y a las toneladas, vamos a adoptar para este caso, adoptado, o igual a la gradiente,
Ya, algo más me estaba, a ver, me procede a ordenar. Ya, ahora hay otra resistencia que está en función a la resistencia de la curvatura. Y esto considera el ancho de trocha y el radio de curvatura. A ver, lo tenemos. La resistencia de la curvatura. Curvatura. Esto creo que es con B chica, sí. No es con B larga. Curvatura. De curva, ¿no? Curvatura. ¿Esto qué es lo que considera? Para empezar, lo que considera es el ancho de trocha. Aquí tenemos las rieles, la durmiente, bien. En nuestro caso, va a ser igual a B, a 1 metro. Esto es el ancho de trocha. Es así, no es desde ese lado. Es desde acá. Esto es el ancho de trocha, o trocha, mejor dicho. Trocha. En otro caso es igual a 1, ¿no? Y también con relación al radio de curvatura. Al radio de curvatura. R. Nuestro radio de curvatura que nosotros hemos adoptado es de 350 metros. El ancho de trocha que nosotros estamos adoptando es igual a 1. Entonces, la resistencia de curvatura es R3, acá haremos R2, ya, el R3 tenemos que hacer con factor igual a 500 B sobre R. Este factor está con relación al peso y al peso que nosotros vamos a considerar. Ya, a ver, reemplazaremos valores. Entonces, la resistencia de la curvatura va a ser 500 por 1 sobre 350. ¿Me dictan, por favor? 1.43. Ya, 1.43. Este factor que aquí considera, ya le transporta en kilogramos sobre tonelada. Bien, 1, 2, 3, falta el cuarto. Es la resistencia de inercia. O R4. Esto es bien complejo en su determinación, muy complejo, porque hay diferentes tipos de condición de contorno, muy complejo. Pero se recomienda que adoptemos los siguientes valores. La resistencia R4 va a ser en kilogramos tonelada para los siguientes casos. Va a ser en función al tipo de tren, está en función del tipo de, no es de tren, al tipo de trabajo, al tipo de carga. Tipo de carga. A ver, ¿dónde tengo eso? Acá. Entonces, si fuera un tren de carga, así carga, se recomienda que nosotros adoptemos de 2 a 3. Si fuera un tren
de pasajero, entonces que sea de 5 a 6, ¿ya? Si es un tren, aquí que dice un tren en el área de pasajeros, pero área rural, pasajero, esto es el área rural, entonces tiene que ser de 15 a 20. Un ratito, por favor. Un ratito. Alguien me llama. Un favorcito. Hola. Un favorcito. Estoy en este momento en clases. Después me llamas, por favor. Ya. Oh, no. Si no, a las 4, porque tengo otra clase. Ya, está bien. Ya. A ver, ¿en qué estamos? El tren de pasajeros. Y si tenemos los trenes, tren eléctrico, que puede ser acá que tenemos el metropolitano o el tranvía eléctrico, se puede adoptar entre 70 y 80. ¿Ya? Nosotros vamos a considerar para, un tren de carga, tren de carga. Entonces, el R4 vamos a adoptar igual a un intermedio, a 2.5 kilogramos tonelada. ¿Ya? Es para ese caso que estamos considerando. Ya. Ahora, nosotros tenemos que determinar la existencia total. Entonces, tenemos que determinar la existencia total. Existencia total. Notan ustedes que para este caso tenemos un parámetro más que nos falta. Si bien tenemos el asunto del peso, de la carga, se está considerando inclusive la existencia por curvatura, por gradiente y demás, pero en la resistencia horizontal, si bien tenemos el peso de la locomotora, el peso del vagón, pero sí tenemos como una gran incógnita sería la velocidad, ¿no? La velocidad. Y esta velocidad está en función de la fuerza del gancho que nosotros vamos a tener, pero no conocemos. Entonces, la velocidad nosotros estamos generando, más o menos que podría ser de 10 hasta 65 o más. Esto lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, es este incógnito que ahora se nos presenta, que es la velocidad de ese giro. Para este caso, para conocer la existencia total, entonces nos vamos a dar algunas condiciones. Sabemos que para determinar la resistencia total, entonces se tiene que considerar la resistencia de los casos que nosotros estamos anotando. Es decir, la resistencia total vamos a considerar la resistencia de la locomotora, y esto está en función de la velocidad, eso hemos dicho, más la resistencia del vagón, que también hemos indicado que tenemos que tener, más la resistencia de la gradiente, ¿ya? Más la resistencia de la curvatura, más la resistencia debido a la inercia. Para el grupo que va a hacer esto, tendría que considerar otro tipo también de resistencias. Entonces, esto va a ser la resistencia total, ¿no? Esa es la que tendría que determinar. Ahora, también hemos indicado que esto está en función de primero, de la resistencia de la locomotora, la resistencia del vagón, sí. Y nosotros ahora, para considerar este tipo de casos, a ver, ¿qué vamos a anotar? Resistencia horizontal, resistencia de la gradiente,
Mejor haremos así, directamente. De la gradiente. De la gradiente. R2. Ya, de acuerdo. La resistencia de la inercia ya se conoce, entonces tenemos que armamos una planilla. Ya, ahora acá pueden observar ya de que esto voy a tener que capturar esta imagen. Y aquí la vamos a utilizar. Ya esta parte sí va a necesitar, lo demás no tanto. Entonces, la variable de nosotros va a ser justamente en función a la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a notar la resistencia RL, es esto. RL, la resistencia de la locomotora y la resistencia del vagón, RB. Ya, tenemos el peso. El peso es igual a 25. A ver, acá solamente voy a poner como dato. RL es igual, no es RL, es el peso de la locomotora por llanta. Este es igual a 25. Ya el peso del vagón es igual a 22.5. Ya no sirve. Ya, a ver qué tenemos. El peso y la velocidad. Y esto es el cual, ya. Entonces haremos así. Más, dice, 0.65 más 13.15 dividido entre el peso de la locomotora más 0.00932 por la velocidad más 0.00456 por el área. Bueno, ya sé, el área me tiene que dictar, no me acuerdo cuánto es el área de la locomotora. 15 metros cuadrados, sí. 15, gracias. Dividido entre el peso de la locomotora, que sería este, y por la velocidad al cuadrado. Lo voy a hacer así porque no me puedo explicar la función para el cuadrado. Ya, es así, no sé si algo me he equivocado, no lo sé. A ver, 0.65, 13.15. No es nada complicado, ¿no? Entonces, sobre tantos más 0.0932, sí, por 8 está bien, más 0.0456 por 15 es el área sobre y la velocidad. Creo que estamos bien. Ustedes por favor me van a controlar. Y esto después lo generamos. Es así. Por favor, pero ustedes me tienen que controlar porque tal vez algo se me ha ido, aunque no creo. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Este resultado?
¿Me pueden, por favor, ustedes controlar? ¿Estamos bien? Inge, yo lo he hecho en la calculadora, pero no sé, tal vez lo hice mal, no sé, 0,84 me sale. 0,843. Ya, a ver, revisaremos esto. Punto 65 está bien, más 13,15 sobre 25 en este caso, más punto 2 ceros. Acá hay 932 por la velocidad, estamos bien. Más 0,0456 por 15 dividido entre... Sí, creo que está bien la forma, pero ustedes revísenlo. Aquí vamos a hacer... Está bien, Inge, a mí me sale igual. ¿Igual te sale? Sí, sí, está Igual bien, que usted Inge, me está sale. bien. Por favor, ustedes ayúdenme. Siempre estoy haciendo esto. Más 13,15, es así, de la locomotora, sobre el peso PB, es este, sobre PB, ya, más punto 0,1398 por la velocidad, más punto 1239428 por el área transversal del vagón. ¿Cuánto es? 12. Ya 12 dividido por el peso del vagón, que es este, y por la velocidad al cuadrado. Es lo mismo hacer, es por eso. Por favor, ustedes son los que me tienen que controlar. Aquí es punto 65. ¿Por qué 0,65? Ustedes son los que me tienen que controlar, por favor. ¿Ya? Es punto 65. Es así. Ya, ¿me controlan, por favor, los resultados? Sí, Inge, sale así. Ya, gracias. Ahora el R2. R2. Y eso ya tenemos determinado. El R2 es igual a 15. Entonces es igual a 15. Es para todo. Es igual a 15. El R3, el R3, a ver cuánto es. Es 1,43. 1,43. Ahora, el R4 también es ya para nosotros conocido. El R4 a 2,5. Es 2,5. Ya. Esto lo dejaremos acá abajito. Aquí nosotros tenemos que calcular la resistencia con respecto, a ver, déjenme, esto es la resistencia longitudinal con respecto al peso de la locomotora. Entonces, esto sería, simplemente por nomenclatura voy a usar el R, que es la resistencia longitudinal. También lo mismo vamos a hacer la resistencia del vagón. Ok. La resistencia en el vagón. Ya, sabemos que el peso de la locomotora, a ver cuánto es el peso de la locomotora, es igual a 200, ¿ven? 200. Entonces, acá va a ser 200, miren, 200 por este R1 que he determinado, ¿se entiende? No, les voy a hacer la fórmula, es
200 por 1 punto y tantos. Y esto lo vamos a generar así. Listo, es suficiente. Vamos a llevar esto a lado, me está perjudicando. Ya, eso está claro. Ahora, necesitamos ahora conocer el peso de los vagones. Y el peso de los vagones igual a cuánto va a ser. A ver, el peso de los vagones. El peso de los vagones, ya, a ver, ¿dónde estoy? Estoy acá. Va a ser Q va a ser 90 por los 10 vagones. Es decir, que va a ser 900 toneladas. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a generar acá. Va a ser más 900 por esa distancia. Ahora les voy a mostrar. Es eso, de hecho. 900 por este RB. Y eso simplemente lo voy a generar acá. Y listo. Y ya tenemos. ¿No? Haremos de esta manera. El minúscula lo voy a pintar tal vez de un color bastante suavito. Estamos generando nosotros casi un total. Simplemente para diferenciar. Ya, eso es lo que tenemos. Ya, ahora, tenemos que generar la resistencia. La voy a hacer con mayúscula R2. ¿Ya? Le vamos a considerar este R2 por el peso del tren. El peso del tren creo que no es determinado, ¿no? El peso del tren. ¿Dónde está mi? Aquí. Peso del tren va a ser igual a 900 más estos 200. Es igual a 9, 2 va a ser 11, 0, 0 toneladas. Entonces, 1100 toneladas. Entonces, acá vamos a hacer, miren, 1100 toneladas por este R2. ¿Notan? 1100 toneladas por SR2. Les voy a mostrar. 1100, el peso del tren, por R2. Y después nosotros simplemente esto generamos. Porque está con 3 decimales, no me gusta. Vamos a ver así. ¿No? Notan, esto es lo que hemos generado. Y por último, vamos a hacer el R, no, nos falta el R3, el R en mayúscula, el R3. El R3. ¿Qué va a ser? Acá se considera el peso de la locomotora. Sí, es el peso de la locomotora con R4. Entonces, el peso de la locomotora es igual a ¿cuánto? Es igual a 200, ¿no? Entonces es 200 por R3. Ahí. Entonces, para mostrarles, he hecho el peso de la locomotora es 200 por R3. Y lo generamos.
Y por último nos falta la resistencia debido a la inercia. Sería el R4. El R4. Ya, este R4 considera el peso del vagón. El peso del vagón es igual a ver, eso es el peso del vagón. Aquí está, el peso del vagón, acá está. Es 900, ¿ven? 900. Entonces va a ser 900 por este R4 que vamos a tener. Y después, simplemente para mostrarles qué es lo que he hecho, es 900 por R4, ¿no? Y después lo demás lo genero. Listo, hemos acabado. Hemos acabado. Entonces, solamente nosotros ahora nos falta determinar el total, la resistencia total, que es la suma de estos cuatro. Es decir, es la suma de estos cuatro. Es decir, de acá, desde R y S. Es la suma de esos cuatro. Locomotora, el vagón, R2, R3, R4. Y ese es el resultado. ¿Notan? Todo lo que está, o sea, entonces la suma de estos. Y sumamos. ¿Ya? Hemos acabado. No sé si hay alguna pregunta o consulta. He tratado de hacerlo más rápido posible. Por ya, entonces tengo ya esos resultados. Ya de acá, entonces lo que puedo hacer es diagramar. ¿Qué es lo que voy a diagramar? Es justamente eso para determinar. Bueno, es esto la respuesta entonces. La resistencia. Entonces todo esto vamos a copiar. Acá hay algo. ¿Dónde está mi lápiz? Esto es mayúscula. ¿Qué estaba haciendo con esto mayúscula? Y vamos a copiar nuestro cuadrito. Entonces, tenemos que esta es la resistencia. La solución. Pero acá todavía falta algo. Aquí hemos generado las velocidades. Pero, ¿cuál es la que corresponde a la velocidad de Zeeman? Si bien Inge, sí, bien, adelante. perdón, Inge, creo que el R mayúscula 4 nos hemos equivocado porque es el peso de la locomotora por el R minúscula 4, ¿verdad? Ya, a ver. Por si acaso, vamos a tratar de anotar. El R4 es la resistencia debido a la inercia, ¿no ve? Estamos de acuerdo. Entonces, considera el peso de los vagones. Ya. Acá considera el peso de vagones. Porque locomotora de por sí ya, aquí se expresa, de los vagones. Es con una A nomás, no es con dos. Entonces, el peso de los vagones está acá. Peso, vagones, de todos. Es decir, 900, ahora sí vamos a ver, esto es 900, aquí está 900 por
R4. Sí, sí, no, es que lo estaba tomando solamente sin multiplicar los 10 vagones. Solo un vagón nomás estaba pensando. Pero acá están los 10 vagones. Sí, no, claro, eso sí, ahorita acabo de verlo bien, pero yo lo estaba tomando sin tomar en cuenta los 10 vagones, solo el peso de la locomotora, que es 90 nomás. Ah, ya. No, es de los 10 vagones. Ya, muchas gracias, Inge. Ya, ¿de qué? Ya, entonces ya tenemos acá determinado la existencia total. Pero sí lo que falta es ahora determinar, ya que conocer la velocidad de Sejim. Y en función, aquí está la velocidad de Sejim. ¿Ya? Eso sabemos que está en función de, primero, del esfuerzo del gancho, ¿ya? La velocidad, y en esto nosotros tenemos que determinar ya y conocer la curva de resistencia total, que nosotros ya conocemos, ¿ya? Con relación a la curva de esfuerzo del esfuerzo del gancho. A ver, ¿eso de qué manera puedo conocerlo? Entonces, lo que voy a necesitar, para eso dónde está, es esto. Primero la velocidad es lo que no conocemos. Entonces, tenemos y conocemos el esfuerzo del gancho. Pero ¿qué tanto puede existir? Entonces nos interesa esa relación. Entonces, con eso nosotros tenemos que determinar, ¿dónde podemos poner? Determinar la velocidad de Sejim. La velocidad de Sejim. Lo que decía tenemos acá el esfuerzo, modelación, el esfuerzo del gancho o el esfuerzo mismo total, el esfuerzo, puedo poner así, la fuerza, el esfuerzo del gancho en este caso, y la relación de la velocidad. Aquí de la velocidad. Nosotros estamos agotando la relación a kilómetros por hora. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero vamos a tener una curva de resistencia total, el RT, que va a ser más o menos así, el RT. Es decir, este valor. ¿Ya? Y el otro vamos a tener con relación al esfuerzo del gancho. Lo vamos a hacer con este color. FU, eso es según nuestra notación, que es la resistencia. ¿Ya? Y en este punto es que nosotros podemos determinar la velocidad de Sejim. Esto sí nos interesa, saber hasta cuánto de velocidad puede nosotros trabajar en nuestras... A ver, vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, déjenme un poquito formularme cómo voy a hacer el gráfico. Va a ser la velocidad, que ya conocemos, que es la velocidad. Entonces, necesitamos esta esfuerzo que va a explotar el gancho y la resistencia total. Que también esto va a estar en kilogramos. Ya, a ver, vamos a... Ya, esto es suficiente. Muy bien, esto simple. Ya. Ya, entonces tenemos estos datos que hemos generado nosotros, ¿no? Entonces simplemente esto tendríamos que graficarlo. ¿Dónde está? Insertar. Podría ser de esta manera. Ahí está. Le podemos agrandar, no sé.
Es ahí. Miren dónde coincide. Es casi 41, ¿no? Entonces, vamos a hacer de la siguiente manera. Ahí está. Resistencia total y esto es el esfuerzo. Esto es mejor repasar esta grafiquita que me hice. ¿Ya? Porque así necesito. Y ahí tenemos. A ver, ¿dónde vamos? Está acá, ¿no? Miren. Por lo tanto, la velocidad de régimen es más o menos apreciando. Esto es 45, casi 41, 42. Vamos a hacer 42. 42 kilogramos. Espera, ¿por qué kilogramos? Estoy mal. Esto es kilómetro sobre hora. Entonces, acá está la velocidad de régimen, la que nosotros deberíamos ver. ¿No? Está claro, ¿no? No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Qué hora tenemos? Ya, la verdad que ya me cansé. Ya, entonces aquí hemos determinado la velocidad de régimen, que es 42 kilómetros por hora. Ah, entonces ya conocemos 42 kilómetros por hora, entonces mejor, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Ya todo su característica y demás vamos a estar así. Entonces, más o menos está por acá. 45, 42. Yo podría hacer lo siguiente. Lo que me interesa esto es 42. Vamos a ver si desde acá es 42, 35. A ver, estoy pensando en voz alta. Entonces está dentro de los márgenes. ¿Y esto por qué no hago así 42? Es lo que me interesa. 42. Esta línea me interesa. Tal vez con color rojo. Sí, aquí no va a variar nada, ¿no? Entonces, esta relación me interesa, los 42. Esto nos va a servir mucho. Solamente que he cambiado la velocidad a 42. Y aquí no he alterado en nada, ¿notan? ¿No? Entonces, mejor copiar esto, porque sí van a necesitar ese dato. Ya, entonces haré lo siguiente. Ya sabemos de que... Ponemos aquí. Ya se me fue. Copiarlo todo, mejor copiarlo todo. No hay problema para analizar. Entonces, lo que hasta ahora tenemos de que esta es la velocidad de régimen. Esta es la velocidad de régimen. Esa es la velocidad de régimen, ¿verdad? Ahora, con esto, entonces, nosotros podemos determinar el esfuerzo tractivo neto. A ver, determinar, esto tendría que ser un poquito más arriba. Esto mejor revolver, ya. Entonces, aquí vamos a determinar el esfuerzo tractivo neto. Esfuerzo tractivo neto.
Esfuerzo tractivo neto. Es lo que vamos a determinar. Lo que más o menos representaría, vamos a tratar de aquí de aprovechar esta figura. Es esta relación. Va a haber una variación. Yo les digo de que es este. Otro color tal vez. A ver. Es esa variación. El esfuerzo tractivo neto. Es esta relación que yo quiero conocer. ¿Y eso cuál es el proceso de cálculo? Entonces, yo tengo, a ver, acá, lo que se puede observar es de que tengo una velocidad de 42 kilómetros por hora. Es lo que tengo. Y tengo también una fuerza del gancho, aquí se puede observar, igual a 22.500 kilogramos, 22 toneladas, ¿no? Kilogramos. Una resistencia total, ya una resistencia total, tenemos, a ver, veo 22.752, ¿no? Es lo que tenemos. Ya, a ver, ¿qué más nos interesa acá? Tenemos esto, tenemos el otro. Ya. Ahora nos interesa esta resistencia. La resistencia de la locomotora está acá. Es igual a 12.078.75. El B, el vagón, es igual a 2.487 puntos. Ya, eso es lo que ahorita tenemos. ¿Qué más nos interesa? El FU, aquí debe ser la fuerza, es 2.250 porque se tiene que sumar eso acá. Si no, para no repetir dos veces, le estoy poniendo al otro lado. Y la suma de esto, ¿ya? La suma resulta ser el esfuerzo tractivo neto. ¿Me dictan por favor ese valor? Pero esto va a ser, esto por si acaso, lo voy a poner con rojo. 1, a ver, un ratito, 3, 4, 5, 3. Esto va a ser con signo negativo. Estas dos relaciones. Con signo negativo. Esto y esto menos. Nada más. ¿Me dictan? 18.787,52. Ya, gracias. Entonces es lo que tenemos. Entonces tenemos acá la esfuerzo tractivo neto. Ahora determinar la capacidad de arrastre, ¿Cuánto puedo arrastrar? Esto es un ¿qué llama? Un parámetro bastante importante. Capacidad de arrastre. La capacidad de arrastre. Esto considera la capacidad de arrastre, es esta relación que hemos determinado, el ETNO, ¿ya? Y estas dos relaciones. Haremos R del vagón más la asistencia del vagón, del locomotor y del vagón. A ver, en números, ¿qué es lo que significa? Esto es 18.787. 83, ingeniero, me equivoqué. Ah, ya. Sí. 83, gracias. 83. 83.52. Ahí tenemos igual a 6.394 más
2.709. ¿Me dictan, por favor? $2,063. Así nos redondearemos, 2063. 2063. Esto va a ser en toneladas, porque esto es en kilogramos por toneladas. Esto es en kilogramos, entonces va a ser toneladas. Más o menos casi 2100 a 2000 toneladas, ¿no? Yo creo que, ¿qué más podemos sacar? Podemos inclusive determinar ahora la potencia real. Tenemos con una potencia inicial que hemos empezado, que en nuestros datos, ¿dónde está? Ahí está, 3500 HPs. ¿Ya? Entonces nosotros podemos determinar la potencia real, lo que se querería. A ver. Entonces, para esto, tenemos que tener un coeficiente, antes, la potencia R, para que se entienda real, es con relación a la existencia total que ya conocemos, la velocidad de régimen que ya conocemos, un factor de K, que este factor es un factor de servicio, después les digo el valor, sobre cuando es potencia, hay un factor que tenemos que considerar, es 270, si ustedes lo saben, 270, y el rendimiento del motor. Ahí lo vamos a notar uno por estos, pero esto es HP, la potencia real. Es la existencia total que hemos notado, es la velocidad. Este es un factor, si no conocemos. Esto es un coeficiente de servicio. Que más o menos varía de 1.05 a 1.10. ¿Ya? Nosotros vamos a adoptar el intermedio, 1.07. Vamos a adoptar. Después N es un factor de rendimiento del motor. Factor de rendimiento del motor. Ahora, es depende del mantenimiento que lo hagamos, ¿no? Puede ser tal vez entre los límites no sé, por lo menos de lo que acá mejor notaremos, el factor varía de 0.7, 0.9, 0.70 a 0.90. Nosotros vamos a adoptar de 0.8, ¿no? Ya, la velocidad conocemos, la velocidad es de 42 kilómetros sobre hora. ¿Qué más nos falta? La resistencia total. La resistencia total es igual, acá está, 22.752. 22.752,48. Bien. Por favor, reemplacemos valor y me dicta la potencia real, que va a estar esto en HP. Sería parte también de la solución.
Inge me sale 4.733,78. 33 sabemos. Tal vez uno de 5.000 vamos a tener que adoptar, ¿no? Hemos redondeado. Entonces, eso es. Hemos determinado la potencia, hemos determinado la capacidad de arrastre, hemos determinado el esfuerzo extractivo neto, la velocidad de régimen. Bueno, aquí debe ser el tener la existencia total. Y creo que hemos completado con todo. ¿Ya? Bueno, ya ahorita tengo clases de otra asignatura, ya, pero hemos concluido bien el ejercicio. No sé si hoy ya deberíamos haber realizado el seguimiento de sus trabajos. No se ha podido. Tendría que ser tal vez para la siguiente clase. Por favor, no me acuerdo. Mejor ahora verificaré qué días tienen que ser sus presentaciones, porque en eso tenemos que estar al día. Estamos el día 25. Debe ser la revisión. Ya, todavía tenemos algo más que avanzar. Voy a tener que avanzar. Me tengo que dirigir exclusivamente a este calendario que me ha formado. Ya, no sé si hay alguna consulta. Creo que no. Ya. Inge, Sí, dime. buenas tardes, Inge. Entonces, la revisión del tema de introducción lo haríamos el próximo miércoles o el próximo jueves, o el próximo jueves ya exponemos. ¿Qué día te toca, Fabiola? Nos toca exponer el 31 de marzo. El 31 es la siguiente semana.